palabra. Vamos a leer, hermanos, en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Gloria a Dios, versículo 3 hasta el 14. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en las Sagradas Escrituras, hermanos. Gloria a Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros los evangélicos sepamos, pues, las Sagradas Escrituras, sepamos los mandamientos y que pongamos por obra, pues, el mandamiento que Dios nos ha dado. Recuerda, hermano, que Dios nos dice, siempre nos recuerda, ¿verdad?, que seamos sabios, y que para ser sabios, dice la palabra, que el temor a Dios es la sabiduría, y entonces el temor a Dios es guardar los mandamientos, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que vamos a hacer todos los evangélicos, guardar los mandamientos, y de esa manera resolvemos todos los problemas, todos los problemas los resolvemos. Porque mire, ¿qué le dijeron al Señor Jesucristo? El hombre, ¿verdad?, que dice la palabra, el hombre rico, o el joven rico. Dice, esta persona le dijo, Señor, ¿qué haré para ser salvo? Y el Señor le contestó, guarda los mandamientos, le dijo. Los mandamientos, guarda, le dijo. Entonces, hermanos, si guardamos los mandamientos, resolvemos todo problema, toda situación, ¿verdad?
Imagínense, para entrar al reino de los cielos hay que guardar los mandamientos. Y el Señor le dice, ¿verdad?, que si guarda los mandamientos, si es temeroso de Dios, le va a dar sabiduría. O sea, que guardando los mandamientos tenemos todas las promesas, pues. Le va a dar sabiduría. Si guarda los mandamientos, dice la palabra, yo te daré larga vida. Si guarda los mandamientos, dice la palabra, que lo va a proteger y lo va a tomar como hijo. O sea, guardar los mandamientos, hermanos, es todo. Y eso pues lo resolvemos allí cuando dice la palabra que tenemos pues que ser temerosos de Dios. Todo evangélico tiene que ser temeroso de Dios. Imagínense los evangélicos de evangelio diferente. Imagínense si temen a Dios. Ellos no temen a Dios porque ellos pecan. El que peca no teme a Dios. Y bueno, digo esto, hermano, porque oímos pues a esa clase de evangélicos, ¿verdad? Que la palabra dice que son evangélicos de evangelio diferente. Y que el pastor les dice que no hay quien cumpla y que pueden pecar y que son salvos por gracia y que todos son pecadores. Cosa que no está así escrita en la Escritura, pues. Entonces, cuando ellos pecan, ¿cómo van a tener temor de Dios? No tienen temor de Dios para nada. Y Dios es un requisito principal que el que es temeroso de Dios es el que alcanza la misericordia de Dios. El que es temeroso de Dios es el que alcanza todo, pues el que dice la palabra, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y dice la palabra, tendré misericordia del que teme mi nombre. Ahí está, ahí arranca todo, ahí empieza todo. Que si usted teme a Dios, Dios le va a dar todo lo que ha prometido Él, pues a los temerosos, ¿verdad? A los que temen su nombre. El que teme su nombre, hermano, temer el nombre de Dios o temer a Dios es no pecar. Obedecerle a Dios, todo lo que Dios dice. Así es, hermanos, que ahora hemos leído esta porción bíblica, hermanos, en el libro de los Efesios y capítulo 1, versículo 3, hermanos, en adelante. Y dice así, pero hermano, lo vamos a leer y lo vamos a interpretar para atesorar el mensaje. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, hermano, en esta parte que hemos leído, necesitamos analizar, interpretar, pues bastante, ¿verdad? Mire, dice la palabra, hermanos, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Oiga bien, como dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir, hermano, que un evangélico de evangelio diferente que peca no es santo y no es sin mancha, sino que él no solamente tiene mancha, sino que está negro, de curtido, ¿verdad? Hermano, tenemos que saber la Escritura, tenemos que ver que confrontemos o que concordemos, ¿verdad? Nuestra conducta con la palabra. Imagínense eso, hermano, que los evangélicos de evangelio diferente o es de pueblo que peca, ¿verdad? Y dicen que es evangélico y dicen que son salvos por gracia. Y dicen ellos pues que son pueblo de Dios. Pero ellos no son temerosos de Dios, porque usted mismo puede hacer el examen. ¿Qué es ser temeroso de Dios? Es guardar los mandamientos, es no pecar, es decir, bueno, yo si peco, me va a tocar el infierno, porque es palabra de Dios.
y la palabra de Dios es ciertísima, se cumple, es verdad, entonces no peco. ¿Se da cuenta? Ese es tener temor de Dios. Pero estas personas, ¿qué es lo que dicen? Si no hay quien cumpla, y aún dicen, no, si soy salvo por gracia, porque mi pastor me dijo que soy salvo por gracia. Mire, igualito a las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas dijeron, bueno, vamos a ir a esperar al Señor. Somos salvas por gracia. Así le había dicho de seguro el pastor. Pero las vírgenes sabias se habían pues, guardado, ¿verdad? Para el Señor. Habían ellas cumplido. Eran sabias. Por eso dice prudente. Prudente es ser sabio. Entonces, ellas eran sabias. Ellas sabían que el que peca es del diablo. Ellas sabían que tenían que andar bien en los mandamientos, obedientes en todo. Pero las insensatas, imagínense, no sabían nada. Solo quizás el pastor les dijo que ellas eran salvas por gracia y que fueran a esperar al Señor, ¿verdad? Porque mire, todos esos evangélicos de evangelio diferentes dicen que están esperando al Señor, igual las vírgenes insensatas. Es que mire, hermano, esperar al Señor no es que estemos sentados esperándolo, sino que estemos guardando los mandamientos. Eso es estar esperando al Señor. Acuérdense cuando dice la palabra, ahí al final de la parábola, ¿verdad? De las vírgenes insensatas, dice que, como se describe ahí, ¿verdad? La actitud de las vírgenes insensatas, dice Dios que perecieron, ¿verdad? Y dice el Señor, velen pues, o sea, viendo el caso que ha sucedido, que las vírgenes insensatas se condenaron, entonces ustedes velen, que es velar, es guardar los mandamientos, hermano. Esa es la parábola en la que el Señor nos aconseja, pues, que guardemos los mandamientos. Velar es, vaya, imagínense que las vírgenes sabias estaban guardando los mandamientos, ellas estaban velando en la parábola, ¿verdad? O sea, eso se compara, ¿verdad? Que guarda el mandamiento es como que esté velando, esperando al Señor, pero está pecando, está durmiendo, no está esperando al Señor, ¿verdad? Entonces, eso dice el Señor, velen pues, quiere decir guarden los mandamientos pues, porque ya vieron que las vírgenes insensatas no se salvaron, y ya vieron que las vírgenes sabias se salvaron, las que guardan los mandamientos, y las que pecan no se salvan. Entonces, hermano, es de sabiduría, ahí está la palabra. Por eso dice el Señor, escudriñen las Escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y entonces ahí vamos a encontrar, mire cómo dice la palabra también, que toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, como que se diga toda la Escritura, Dios ordenó que se hiciera, ¿verdad? Y toda es útil, dice, ¿verdad? Toda nos sirve. Y nada es de desechar, ¿verdad? Y menciona una parte que dice, ¿verdad? Más bien dice, todo está, dice, y no hay cosa, dice, que no esté, dice, que no sea manifiesta en ella. Cuando dice que no hay cosa que no sea manifiesta en ella, quiere decir que toda la conducta de todas las personas y todas las cosas que existen en el mundo, sean antiguas o sean modernas, todas están normadas en la Escritura. Porque aún dice en una parte, ¿verdad?, de la Escritura, dice, hermanos, que en Eclesiastés dice que ya no hay nada de inventar, ya todo fue inventado, ahí está escrito. Todo fue inventado. O sea, cualquier cosa que aparezca, lo que hay es derivado pues de lo que ya se inventó, ¿verdad? O sea, que le cambia, como que lo mejore, pues, como que lo vaya, o que le cambie nombre, ¿verdad? Pero no deja, ¿verdad? O sea, acuérdense usted que en el idioma, ¿verdad? La lengua aparece pues de que las palabras que están en desuso
no desaparecen, ahí permanecen. Y cuando compara usted la palabra moderna con la antigua, es la misma. O sea, ¿está entendiendo, va? Entonces quiere decir, pues, todo fue inventado, ¿verdad? No vamos a pensar, pues, de que hay cosas, ¿verdad? Que en la Sagrada Escritura no van a existir, ¿verdad? Acuérdense que nos habla de todo la Escritura. Si me dice algo, si me pregunta de alguna, cualquier cosa que me diga, busquemos en la Escritura que ahí está, ¿verdad? Así que, hermanos, dice la palabra, hermano, que Dios nos hizo a nosotros, dice, ¿verdad? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de Dios. Y dice que para que fuéramos, dice, que le alabáramos, ¿verdad? Para que le alabemos al Señor, ¿verdad? Y hay una situación, hermano, que la palabra dice que para alabarle a Dios tenemos que ser santos. Porque la palabra dice que Dios no oye, dice, ni la oración, ni tampoco, ni el cántico, ni oye las alabanzas, ni la ofrenda, ni nada, ni la voz, ¿verdad?, de los pecadores. Entonces, como una persona que diga que es evangélica y diga que peca, que Dios no le va a oír. Entonces, pues, contrasta con la Escritura, porque dice la palabra que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos, dice, para su alabanza, ¿verdad? Porque somos santos. Pero si alguien es pecador, ¿cómo le va a alabar a Dios, verdad? O sea, todo contrasta, ¿verdad? Todo el comportamiento, la conducta de los que dicen que son evangélicos y pecan, contrasta, ¿verdad?, con la Escritura. No pega, pues, no tiene relación. Por eso dice la palabra, pues, que no tiene, dice, relación la luz y las tinieblas. No tiene ninguna relación el evangélico con el incrédulo, o el evangélico de evangelio diferente con el evangélico de evangelio verdadero. No hay nada de relación, son cosas muy separadas, ¿verdad? Así, hermanos, entonces, pues, hermanos, vemos ahí, ¿verdad?, que encontramos, ¿verdad?, en la Escritura, pues, encontramos esas diferencias, y la palabra dice que seamos sabios, que escudriñemos las Escrituras, porque ahí vamos a encontrar la vida eterna, ¿verdad? No vamos a andar a lo loco, ¿verdad?, como la Biblia insensata, diciendo que somos salvos por gracia, porque el pastor nos dijo que somos salvos por gracia. Porque mire, hermano, ¿se acuerda usted que la palabra dice que por el mundo han salido muchos engañadores? Y dice que son lobos rapaces, dice que son siervos de Satanás disfrazados de siervos de Cristo, dice que son pastores asalariados, dice que son hombres impíos, dice un montón, ¿verdad? Y dice, la palabra también dice, ¿verdad? No te dejes engañar, dice, en ninguna manera, porque por el mundo han salido muchos engañadores, haciendo referencia a esa clase de gente que dice la palabra, ¿verdad? Que estos pastores, dice que toman el evangelio como fuente de ganancia, y a las personas, a las ovejas, como mercadería, y por amor al dinero engañan a la gente o enseñan lo que no conviene, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues vemos que estos pastores enseñan esas cosas, diciendo que no hay quien cumpla, ¿verdad? Imagínense un invento, ¿verdad? Porque ¿dónde vamos a encontrar nosotros que diga la Escritura que no hay quien cumpla? Si la Escritura dice, pues, que el que peca, pues, no tiene parte con Dios. Y dice la palabra que en la Escritura revisamos, y solo el que es obediente a Dios es el que ha alcanzado misericordia de Dios. Y además de que ha alcanzado misericordia de Dios, ¿verdad? Vemos, pues, que el que ha pecado también, pues, ha alcanzado la sentencia, ¿verdad?, del castigo. Y así está escrito. Cuando dice la palabra, hermano, dice la palabra, hermanos, en el libro de segunda en el libro en Primera de Corintios, capítulo 10, ahí dice, ¿verdad?,
que las Sagradas Escrituras, o sea, las cosas que están escritas, dice, ¿verdad? Son hechos reales que sucedieron, dice, y que están escritos para nuestra enseñanza, para que nosotros no pequemos como pecaron, dicen los antepasados, y recibieron su justo pago. O sea, ahí está ya la recomendación, que no pequemos, y que el que peca ha recibido su paga de condenación, porque por eso dice también, hermanos, en segunda de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? De que los falsos profetas y falsos maestros, ¿verdad? Que dice que así como si Dios dice no perdonó, dice, ¿verdad? A los que pecaron antes, ¿cómo va a perdonar a estos? ¿Cómo los va a dejar sin castigo a estos malos siervos, ¿verdad? Refiriéndose a la misma clase de personas, a estos pastores que engañan a la gente, ¿verdad? Si Dios no perdonó, dice, al mundo antiguo, y si Dios no perdonó, dice, a Sodoma y Gomorra, y si Dios no perdonó, dice, a los ángeles que pecaron, ¿cómo ustedes se van a librar del castigo? O sea, hermanos, la palabra es firme, el que peca, como dice la palabra, ahí está escrito, hermano, en las Sagradas Escrituras, en el libro de primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 3, ahí dice, el que peca es del diablo, y el que es de Dios no peca. Capítulo 8 y empieza desde el 7, 8 y 9, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? El que es de Dios, el que peca es del diablo, dice. Y el que es de Dios no peca. Es que es una sola enseñanza. No podemos variar, hermanos, a pensar otra cosa. Decir que si anda pecando se va a salvar, de ninguna manera. Oye, decir sean santos porque yo soy santo. Oye, decir acá que dice que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Imagínense cómo va a creer usted que un evangélico que diga que peca, él mismo dice que no es santo. Y él mismo dice que no está sin mancha. Y además él dice que es pecador. ¿Se da cuenta que hay una cosa ahí, verdad? Loca, así como las vírgenes insensatas. Bendito sea tu nombre, Señor.